Y Carter se adentró por el umbroso sendero que transitaba entre unos árboles muy semejantes a los de Inglaterra y subió por las terrazas que se abrían entre jardines trazados como en tiempos de la ruina Ana, en la puerta que como en los viejos tiempos estaba flanqueada por unos gatos de piedra, fue recibido por un mayordomo de enormes patillas y vestido de librea. Este Este le llevó enseguida a la biblioteca donde Curanés, señor de Ot-Nargai y de la parte del cielo que rodea Serenai, meditaba sentado junto a la ventana, mientras contemplaba su pueblecito pesquero y añoraba a su vieja nodriza, la cual solía regañarle porque no estaba arreglado a tiempo para aquella odiosa reunión campestre en casa del vicario. Cuando ya estaba guardando la carroza y su madre a punto de perder los nervios, Curanés, vestido con una bata que los sastres londineses habían puesto de moda en su juventud, se levantó con prontitud a recibir a su visitante, porque la presencia de un anglosajón procedente del mundo vigil le resultaba afectuoso a él, aun cuando se trataba de un sajón de Boston, Massachusetts, y no de Cornwallis, y hablaron ampliamente de los viejos tiempos, y los dos encontraron mucho que contarse, ya que ambos eran antiguos soñadores y muy versados en las maravillas y los sitios increíbles. Curanés efectivamente había estado más allá de las estrellas en el vacío final y se decía que era el único que había regresado de semejante viaje en su sano juicio. Finalmente Carter sacó a relucir el tema que le interesaba hizo a su anfitrión las preguntas que ya había repetido tantas veces. Curanés no sabía dónde se encontraba ni Kadat ni la maravillosa ciudad del sol poniente, pero sabía que los grandes dioses eran entidades demasiado peligrosas para ir en su busca, en que los dioses otros tenían extrañas maneras de resguardarlo contra toda curiosidad impertinente. Había oído muchas cosas sobre los dioses otros en las lejanas regiones del espacio, especialmente en una zona en que no se extienden formas algunas y donde ciertos gases multicolores estudian los secretos más recónditos. El gas violeta Snagak le había contado cosas terribles de Nyarlathotep, el caos reptante, sugiriéndole que no se aproximara jamás al vacío central donde roe hambriento el sultán de los demonios, Azatoth, envuelto en tinieblas. Igualmente tampoco era prudente tener tanto trato alguno con los dioses otros, y si denegaban persistentemente todo ingreso a la maravillosa ciudad del sol poniente, lo mejor será no aferrarse en busca de esa ciudad. Curanés dudaba además que su invitado pudiera sacar nada positivo con ir a la ciudad, aun cuando consiguiera entrar en ella. El del mismo modo había soñado y suspirado durante largos años por la encantadora Celefais y por la tierra de Og Norgai. Había deseado vivamente la libertad, el color y la maravillosa experiencia de una vida exenta de altaduras, de convencionalismos y estupideces, pero ahora que vivía en esta ciudad y en este país y era el rey de todo esto, veía que la libertad y la intensidad de vivir se extinguen muy pronto, volviéndose monótonas por falta de vinculación con sentimientos y recuerdos firmes. Era rey de Ot Nargai, pero eso no significaba nada, pues añoraba con tristeza las cosas familiares de Inglaterra que había conocido en su lejana juventud. Él daría todo este retiro por volver a escuchar el lejano repicar de las campanas de Cornualles y los mil alminares de Celefais a cambio de de los tejados picudos y familiares del pueblecito cercano a su casa natal. Pero por ello dijo a su huésped que probablemente no encontraría en aquella desconocida ciudad del sol poniente la felicidad que él buscaba, y que tal vez sería mejor que la considerara como un sueño esplendoroso y evanescente, porque Curanés había visitado con frecuencia a Carter en los viejos días de su vida vigil y conocía muy bien las encantadoras laderas de Nueva Inglaterra que le vieron nacer. Estaba convencido de que al final el explorador acabaría ansiado por revivir escenas de su primera infancia, el fulgor de Beacon Hill al atardecer, los altos campanarios y las calles tortuosas y empinadas de la fantástica ciudad de Kingsport, los venerables tejados de la antiquísima y embrujada Arkham, las venturosas praderas y los valles cruzados de serpeantes cercas de piedra
En los blancos tejados de la casa de campo que sonaban entre macizos de verdura. Todo esto le dijo a Randolph Carter, pero él siguió empecinado en su propósito, y finalmente cada cual mantuvo su propia convicción, y Carter regresó a Cephais por las puertas de bronce y bajó por las calles de los pilares hasta la vieja muralla junto al mar, donde volvió a convencer con los marineros que procedían de puertos remotos, y aguardó a que llegara el barco tenebroso de la fría Inquanoc crepuscular, cuyos marineros traficantes de Onis poseen extraños semblantes y llevan sangre de los grandes dioses en las venas. Una noche estrellada en que el lucero propagaba una espléndida claridad sobre la dársena, entró en puerto el barco tan esperado, y los tripulantes y mercaderes de extraños rostros fueron dejándose ver de uno en uno y en grandes pequeños por las tabernas que se extienden a lo largo de los muelles. Resultaba emocionante ver de nuevo en unos rostros vivientes los rasgos divinos del inquebrantable semblante en Granek. Sin embargo, Carter no se dio prisa en hablar con aquellas gentes silenciosas. Aún ignoraba si aquellos hijos de los grandes dioses serían demasiado altivos o reservados, o qué recuerdos vagos y excelsos quedarían de la memoria, pero estaba seguro de que no sería oportuno abordarles para hablar de su propósito o para preguntar por el desierto frío que se extiende al norte de sus tierras crepusculares. Hablaban poco con los demás parroquianos de aquellas antiguas tabernas portuarias, y se sentaban en grupos en los rincones más oscuros del local para entonar canciones misteriosas de ignorados lugares, o para contar relatos con exótico acento que en nada se precia al del resto del país de los sueños, y tan raras y excitantes eran aquellas tonadas y narraciones que en los rostros de los que escuchaban podía adivinarse todo su misterio, aun cuando las palabras no fueran más que extrañas cadencias y vagas melodías para los oídos profanos. Durante una semana estuvieron frecuentando la taberna los marineros de Iquanoc, mientras los traficantes trataban sus negocios en los bazares de Cephais, y antes de que zarparan, Carter tomó un pasaje en su barco tenebroso, explicándole que era un antiguo minero que había trabajado en minas de Onis y que quería volver a trabajar en sus canteras. El barco era magnífico y estaba cuidadosamente labrado de madera teca con instrucciones de ébano y trazados de oro, y el camarote que le concedieron tenía cortinajes de seda y terciopelo. Una mañana, al cambiar la marca, izaron las velas, levaron anclas, y Carter, de pie en lo alto de la popa, vio hundirse en las distancias arreboladas por los primeros rayos del sol los dorados alminares y las estatuas de bronce. Las estatuas de bronce de la ciudad intemporal de Cephais, al tiempo que la cumbre nevaba del monte Arán se iba haciendo cada vez más pequeñas. Hacia el mediodía solo tenía a la vista el azul suave del mar serenario, y una galera pintada que allá lejos navegaba rumbo a ese reino de Serania, donde el mar se junta con el cielo. Llegó la noche con rutilantes estrellas, y el oscuro barco puso proa al carro y a la osa menor que se mecía suavemente alrededor del pelo, y los tripulantes entonaron extrañas canciones de desconocidos lugares, y fueron subiendo uno por uno al castillo de proa, los mientras los taciturnos vigías murmuraban viejos cantos y se inclinaban sobre la borda para contemplar cómo jugaban los peces luminosos junto a la roda. Bajo el agua, Carter se retiró a dormir a las 12 de la noche y se levantó con las primeras claridades de la mañana, observando que el sol se encontraba mucho más al sur de lo que él le habría gustado, y durante todo el día hizo avances en cuanto a su comunicación con los hombres del barco, pues muy poco a poco les fue haciendo hablar de su fría tierra crepuscular, de su primorosa ciudad de Onis, y de su temor a los elevados infranqueables picos, más allá de los cuales se extiende, según dicen,
la meseta de Lang. Los marineros los revelaron que lamentaban muchísimo que los gatos no quisieran vivir en la tierra de Inquanok y que estaban convencidos de que ellos debían a la oculta proximidad de Lang. De lo que no hablaron fue del desierto y de piedra y que se extendía al norte, pues había algo turbador en torno a ese desierto y les parecía más popular. No describir, les parecía más prudente no describir su existencia. Durante los días siguientes hablaron de las canteras a las que Carter decía que iba a trabajar. Había muchas, no solo toda, ya que no solo toda la ciudad de Iguanok estaba hecha de onis, sino que además destinaban grandes bloques pulimentados de ese material a los mercados de Rinar, Ogrotán y Celefais, a los o los vendían allí mismo a mercaderes venidos de Tarán, Yarnek, Catarterón, Tarterón y intercambiándolos a veces por hermosos artículos procedentes de aquellos puestos fabulosos y muy al norte, casi en el desierto de hielo cuya existencia no quieren admitir los hombres de Iquanok. Había una cantera excepcional, muchos más grandes que todas las demás, y de ellas se había extraído en tiempos inmemorables bloques tan peligrosos y descomunales que los orificios que habían dejado sobrecogían de terror al que las presentaba. Nadie sabía quién había extraído aquellos bloques increíbles, ni dónde había sido transportado. Nadie sabía quién había extraído aquellos no pisar aquella cantera, porque era muy posible que aún conservara algún vínculo con aquellos que un día trabajaran en ella, y la cantera inmensa he quedado abandonada. El crepúsculo y solamente el cuerpo y el legendario pájaro Chatanak anidan en sus inmensidades. Cuando Carter oyó eso, sintió una honda impresión que sabía por viejas leyendas que el castillo que poseen los grandes dioses en lo más elevado de Kadat es de Onitz. Cada día era más baja la ciudad que el sol describía en el cielo y las acabó y las y las neblina que se veía a proa se iban haciendo más y más espesas, y al cabo de 2 semanas el sol dejó en absoluto de salir y no contaron con más luz que una insegura claridad grisácea y crepuscular que se filtraba a través de una bóveda de nubes eternas durante el día y una fría fosforescencia sin estrellas que se desprendía de la cara inferior de aquellas mismas nubes por la noche. Al 20º día divisaron un gran farallo desgarrado a lo lejos, que era el primer rastro de tierra que observan desde que dejaron atrás la nevada cumbre del Arián. Carter preguntó al capitán el nombre de aquella roca, pero le dijeron que no tenía nombre y que ningún barco se le aproximaba jamás a causa de ciertos ruidos que surgían de su interior durante la noche, y cuando después de anochecer salió de aquella roca granítica un aullido lastimero incesante. El viajero se contentó de saber que no se detendría allí y de que aquella roca no tuviera nombre alguno. La la tripulación rezó y cantó hasta extinguir el aullido, y Carter tuvo unos sueños terribles en las primeras horas de la madrugada. Dos mañanas después de divisar la roca aulladora, apareció a lo lejos hacia el oeste una forma de elevados picachos cuyas cimas se perdían entre las nubes perpetuas de aquel mundo crepuscular, y el veloz y al verlos los marineros entonaron alegres canciones y algunos se arrodillaron sobre cubierta para rezar, por lo que Carter comprendió que estaban llegando a la tierra de Iquanok y que no tardarían en atracar en los muelles de basalto de la gran ciudad que llevaba el nombre del país. Hacia mediodía apareció el oscuro perfil de la costa, y antes de las 3 vieron brotar hacia el norte las cúpulas bulbosas y las fantásticas agujas de la ciudad de Onis. Singular y extraña, aquella ciudad arcaica
se erguía fortificada tras los apigones del puerto y era toda una y era toda de un delicado color negro ornado con volutas estrías y arabescos de oro. Sus casas eran altas y tenían muchas ventanas y las fachadas estaban adornadas con flores esculpidas y motivos cuya oscura simetría deslumbraba los ojos con su belleza más resplandeciente que la luz. Algunas estaban coronadas de hinchadas cúpulas que terminaban en afilada punta, otras eran pirámides escalonadas rematadas por minaretes que ponían de manifiesto una imaginación desbordante. Las murallas eran bajas y tenían numerosas puertas, cada una de las cuales estaba coronada por un gran arco que más alto que las almenas. De pronto, muro rematado por la cabeza de un dios, esculpida con la misma perfección que el rostro monstruoso del lejano Encranac. Es una colina del centro de la ciudad. Se alzaba una torre de 16 lados, cuyas proporciones eran aún mayores que las de los restantes edificios, y cuyo altísimo campanario terminaba en un capitel apoyado por una cúpula aplastante. Este era, según los marineros, el templo de los dioses arquetípicos, gobernado con un sumo sacerdote ya viejo y entristecido por tantos secretos misteriosos. De tiempo en tiempo, el tañido de una extraña campana estremecía el aire de la ciudad de Onis, y cada vez que sonaba era contestado por el aire de la ciudad de Onis, y cada vez que sonaba era contestado por unos sones místicos que ejecutaban un conjunto de cuernos, violas y voces, y de una fila de trípodes que se formaban en una galera rodeando la elevada cúpula del templo. Surgía en algunos momentos un resplandor de fuego, pues pues debe decirse que los sacerdotes y las gentes de esta ciudad son sensatas, observadoras de sus ritos primordiales y fieles conservadores de los himnos de los grandes dioses. Tal como se conservan en ciertos pergaminos más antiguos aún que los manuscritos penacóticos. Al cruzar el barco, la inmensa escollera de basalto y entró en puerto. Se hicieron audibles los ruidos menudos de la ciudad, y Carter vio numerosos esclavos, marineros y mercaderes por los muelles. Los marineros y los mercaderes tenían el mismo extraño rostro de los dioses, pero los esclavos eran chaparrados, de ojos oblicuos, y por lo que se decían habían venido arrastrados atravesando la infranqueable cadena de montes, o sorreándola quizás donde un rodeo. Desde los valles del otro lado de la meseta de Lenk, los muelles se extendían fuera de las murallas de la ciudad, y en ellos se amontonaba todo género de mercancías descargadas de las galeras fondeadas allí, y en un extremo había grandes depósitos de onix, labrando o sin labrar, en espera de ser embarcados con destino a los lejanos mercados de Rinar o Orgrotan y de Celefais. Aún no había empezado a anochecer cuando el oscuro barco atracó en un muelle de piedra, y todos los marineros y mercaderes bajaron y penetraron en la ciudad por el pórtico de elevado arco. Las calles de la ciudad estaban pavimentadas de onix, y unas eran amplias y rectas, y otras sinuosas y estrechas. La- las, las casas de junto al mar eran más bajas que el resto, y sobre los arcos de sus puertas singulares habían ciertos signos de oro en honor, al parecer, de los dioses familiares que las beneficiaban. El capitán del barco llevó a Carter a una vieja ca- taberna donde se encontraban marineros de países exóticos, y le prometió que al día siguiente le mostraría los encantos de la ciudad crepuscular, y le llevaría a la taberna que frecuentaban los mineros en las proximidades de la muralla norte. Que cayó la noche y se encendieron las lamparillas del bronce, y los marineros de aquellas
y los marineros de aquella taberna entonaron canciones de remotos lugares, pero cuando el tañido de la gran campana del más alto campanario estremeció por toda la ciudad y se elevó en el misterio misteriosa respuesta al son de los cuernos y las violas acompañado de cánticos y coros. Los marineros callaron y se inclinaron en silencio hasta que se hubo apagado el último eco. Esta es una de las rarezas y prodigios de la ciudad crepuscular de Quanok, cuyos habitantes temen descuidar sus ritos por mísera o que se arroje sobre ellos una maldición y una venganza insospechadamente próximas. En un rincón oscuro de aquella taberna vio Carter una silueta achaparranada, achaparrada que le impresionó desagradablemente. Se trataba sin lugar a dudas de aquel mercader rojo rasgado que había visto en las tabernas de Dilat Len, del cual se decía trans- que se traficaba con los horribles poblados de piedra de ley, jamás visitados por hombres de sano juicio y cuyos fuegos malignos se veían en la noche de lejos. Además, se decía que aquel individuo que tenía trat- que tenía tratos con ese gran sacerdote identificables que oculta su rostro bajo una máscara de seda vive solitario en un prehistórico monasterio de piedra. Los, los ojos de este hombre habían mostrado un brillo especial de inteligencia a la vez que oyera a Carter preguntar a los mercaderes el, de Dilat Len por la inmensidad fría y la ciudad de Kadat, y en verdad su presencia ahora en la oscura y encantada ciudad de Iquanok no tenía nada de alentadora. Antes de que Carter pudiera dirigirse la palabra, desapareció furtivamente de la taberna y los marineros le dijeron después que había venido a una caravana de Jacks procedente de algún lugar no bien determinado, cargando de colosales y sabrosísimos huevos de los fabulosos pájaros de Shantax para intercambiarlos por las finas copas de jade que otros mercaderes traían de Yarnek. A la mañana siguiente, el capitán llevó a Carter por las calles de Donis de Iquanok, oscuras bajo el cielo crepuscular, las puertas incrustadas y las fachadas cubiertas de frescos y bajorrelieves, los balcones labrados y los miradores acristalados relucían con un encanto misterioso y sombrío, y a cada paso se abría entre ellos nuevas plazas adornadas de negros pilares, columnatas y estatuas de seres extraños, a la vez humanos y fabulosos. Casi todas las perspectivas ya fueran largas y y rectas o de callejones laterales, y las cúpulas bulbosas, las agujas de campanario y los relatos y los tejados cubiertos de abrascos eran inefablemente fantásticos y bellos, pero nada resultaba tan espléndido como con la majestuosa mole central de gran templo de los dioses arquetípicos, la inmensa torre de 16 caras con su cúpula aplastada y su elevadísimo campanario coronado por un capitel que desarrollaba por encima de todos los edificios y a oriente, muy lejos de los muros de la ciudad, más allá pasillos de los vastos pastizales, se elevaban los flancos grises de aquellos picos inflanqueables, tras lo que, según se decía, estaba la aterradora
la aterradora meseta de Leng. El capitán condujo a Carter a aquel templo imponente que rodeaba un jardín tapiado en una gran plaza circular. De noche Carter las calles como los rayos de una rueda, las siete puertas del jardín con sus elevados arcos coronados de rostro es, esculpidos esculpidos como los de las puertas de la ciudad están siempre abiertas y las gentes pasean respetuosas por los senderos enlosados y por los caminos flanqueados que bustosos entramagates y de altas consagrados a las divinidades menores. Hay allí surtidos y estanques y fuentes de onis donde se irritaban las llamas de los trípodes que con frecuencia se encienden en la elevada terraza, y en sus aguas se agitan unos pececillos luminosos traídos por los búhos de las regiones más profundas del océano. Cuando Gabe cuando el grave tañido de la campana del templo hace estremecer el aire quieto del jardín y de la ciudad gótica, y la respuesta de cuernos y violas y cánticos brota de los 7 recintos que flanquean las puertas del jardín, salen de las 7 puertas del templo las largas columnas de los sacerdotes escuchados envueltos en negros ropajes. Llevaba en las manos grandes cuencos dorados de los que emana un vapor similar, y las siete columnas transitan en fila de a uno, caminando sobre todo caminando con las piernas. Y 7 columnas transitan en filo de uno, caminando todos con las piernas estiradas y sin doblar la rodilla, hasta que los 7 recintos en doble desaparezcan para no volver a salir. Se dice que unos pasadizos subterráneos eh, comunica, comun- subterráneos comuni- comuni- comunican tales recintos con el templo, y que las largas filas de sacerdotes retornaban en templo por dicho camino, y corre el rumor que también de que hay unas escaleras de onis que descienden a unas profundidades cuyos misterios no se han descubierto jamás, y hay incluso quienes sugieren que con sacerdotes encapuchados no son seres humanos. Carter no entró en el templo porque a nadie le está permitido hacerlo excepto al rey velado, pero antes de salir del jardín sonó la campana y oyó su tañido vibrante y ensordecedor, y en gemido de cuernos, violas y cánticos que provenían de los recintos que estaban junto a las puertas. Comenzaron a desfilar por las 7 grandes avenidas con su piano singular, las largas filas de sacerdotes portadores de cuernos, y provocaron en el viajero un malestar que ningún sacerdote humano habría podido causarle jamás. Cuando hubo desaparecido eh, ma- mar- el último marcharon del jardín y vieron al pasar una mancha que había quedado en el pavimento de algo que había caído de los cuencos. Ni aun al capitán les gustó la mancha aquella, y apresuró a Carter para que fuera sin más tardanza a visitar la colina donde se eleva el maravilloso palacio de múltiples cúpulas en donde mora el rey velado. Las calles que conducen al palacio de Oni son todas empinadas y estrechas, excepto una ancha y tortuosa con la que el rey y sus acompañantes cabalgan sobre Jacks. Carter y su guía subieron por un callejón escalonado y entre muros labrados que exhibían extraños signos trazados en oro y,
trazados en oro y pasaron por debajo de los balcones y miradores de donde salía a veces melodías y efluvios de exótica fragancia.